Hola, soy Nicolás Max, director de Asset Management en Criteria, y me acompaña Gustavo Araujo, Head de Research de la firma. Recientemente tuvimos nuestro último Comité Global de Inversiones y nos gustaría transmitirles en esta conversación que vamos a mantener con Gustavo los tópicos más importantes y las conclusiones a las cuales arribamos durante el comité. Antes del desarrollo de los temas, voy a traer un resumen de 3 ideas fuerza que me gustaría que nos llevemos de esta conversación. La primera es que estamos ante una nueva etapa, dado que el gobierno de Trump está planteando un reordenamiento del comercio internacional y la manera en la que Estados Unidos se relaciona con el resto de los países del mundo. Lo segundo es que esto tiene consecuencias para el valor del dólar a nivel de su valor relativo al resto de las monedas, y hay fuerzas tanto cíclicas o más bien de corto plazo como estructurales de largo plazo que nos llevan a pensar un escenario que tiende a traernos una debilidad del dólar frente al resto de las monedas. Como consecuencia de eso, lo que nosotros tenemos que hacer es ajustar los portafolios, diversificando las posiciones en dólares o comenzando a diversificar en esta primera etapa las posiciones en dólares hacia activos denominados en otras monedas. Gus, vos recientemente escribiste un documento junto con tu equipo que describía, detallaba un poco y nos explicaba a todos qué significa el acuerdo de Mar-a-Lago. ¿Podés comentarnos brevemente en qué consiste? Sí, efectivamente, Nico. Lo primero que hay que mencionar es que el acuerdo de Mar-a-Lago no es un acuerdo formal. Es simplemente una etiqueta que la prensa especializada de Estados Unidos le puso a una sucesión de reuniones que el equipo de Trump mantenía en la casa de en Mar-a-Lago, en donde se delineaba cuáles serían las políticas a llevar a cabo en caso de ganar las elecciones. Bueno, efectivamente Trump gana las elecciones y se empiezan a aplicar de a poco estas políticas que como objetivo final intentan conseguir que Estados Unidos vuelva a ser la potencia que alguna vez fue, la potencia industrial que alguna vez fue. Y que dejó de ser a manos de China. Para eso necesitan un dólar débil, más débil del que tienen actualmente, y se determinan diferentes políticas que intentan buscar ese debilitamiento y esa vuelta romántica de un Estados Unidos potencia industrial. Hay 3 lineamientos principales que se pueden mencionar en esto. El primero es que en lugar de tener acuerdos multilaterales, se va a acuerdos bilaterales de comercio internacional. Esto es la aplicación de las tarifas y el Liberation Day de Trump que todos ya conocemos. El segundo punto es generar un fondo soberano que ayude al debilitamiento del dólar, en donde se consideran otros activos como moneda de reserva, en este sentido el oro o los bitcoins, etc. Y por último, una cuestión más geopolítica es que Estados Unidos plantea que dejar de ser el protector de Occidente de forma gratuita. De ahora en más, Occidente, si quiere la protección de Estados Unidos, va a tener que pagar por ella. Ahora, todo esto suena bastante abstracto. Nico, ¿qué elementos ves en la economía real que pueda identificar uno que están alineados a este nuevo orden mundial de Mar-a-Lago? Bueno, lo más evidente es la imposición de aranceles, digamos. Trump ha sido súper agresivo y expeditivo en rápidamente llevar los aranceles promedio de la economía de las importaciones americanas del 3% que tenía antes de asumir al 18%, aún con los últimos rebajas de aranceles que pactó con China. Así que en ese sentido Trump ha estado súper activo en imponer desde el día 1 su nueva agenda. ¿Esto parecería decir entonces que esta vez le tenemos que creer? Esta vez le tenemos que creer. Yo sé que Gustavo hace este comentario porque en su primer mandato él había cumplido muy pocas de sus promesas electorales, pero esta vez claramente vino con otro ímpetu, y no solo con otro ímpetu, sino a realmente poner sobre la mesa lo que prometió en campaña. Bueno, muy bien, esto parece entonces estar alineado con el acuerdo de Mar-a-Lago, pero déjame ir un poquito más allá. Nico, ¿qué impactos concretos podemos esperar en la economía de todo esto? Sí, en términos de impacto macroeconómico, digamos, las experiencias de hace un siglo nos enseñaron que los aranceles traen un mayor nivel de precios, si se quiere, en una primera etapa,
pero posteriormente una caída en la actividad económica y consiguientemente una deflación, ¿sí? Entonces, o un entorno recesivo desinflacionario. Esto no se está viendo todavía en la data dura, en la data concreta que va saliendo día a día, pero sí esperamos que se empiece a ver concretamente a partir del segundo semestre. Además de esto, esta consecuencia que traen directamente los aranceles, hay distintas fuerzas que además están operando también sobre la economía americana y que, digamos, tienden a pensar que podemos ver una caída en la actividad. Tenemos como ejemplos más claros de esto, digamos, desde el punto de vista de los datos adelantados o de los datos blandos de las encuestas, caídas en la confianza del consumidor como hace mucho tiempo no se veía, subas muy importantes también que no se veían hace décadas en las expectativas de inflación del consumidor, una retracción en el CAPEX, porque la verdad es que si el empresario no tiene claro cuáles van a ser las reglas de juego, bueno, lo primero que hace es retraer la inversión. Por el lado del gasto de gobierno, que es importante desde el punto de vista de impulso a la demanda, la creación del DOGE, este departamento que originalmente estaba comandado por Elon Musk y que ahora Elon se bajó, pero digamos las ideas de un Estado más pequeño en Estados Unidos que contraen el gasto también son perjudiciales a la hora de mirar la actividad económica. Así que tenemos varias fuerzas que en este momento nos hacen pensar que la economía americana, que venía creciendo un promedio del 3% anual durante la presidencia de Biden, en el primer año de Donald Trump probablemente ese crecimiento sea inferior al 1%. Bueno, entonces los datos blandos ya estarían confirmando una recesión con cierta inflación, una estanflación, mientras que los datos duros no. Todavía estamos esperando ver el impacto de las políticas Trump sobre la economía. Ante eso, ¿cómo ves la Reserva Federal? ¿Haciendo qué? A eso iba, Gus, porque digamos, la Reserva Federal tiene dos objetivos: controlar la inflación, pero también no permitir que suba el desempleo. Estos primeros efectos van justamente en contra del cumplimiento de sus objetivos. Entonces, la misma Reserva Federal está hoy ante un nivel de incertidumbre muy grande y lo primero que hace la Reserva Federal es no toco nada. Entonces, probablemente convivamos en este escenario con todavía 6 meses de acá a fin de año, probablemente sin que la Reserva Federal toque las tasas, y por lo tanto las tasas van a seguir en un nivel alto. Y después podemos hablar del tema fiscal, porque es otro tema que tiende a mantener las tasas de interés, el costo de financiamiento del gobierno americano en niveles elevados. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con las tasas? Porque lo que estamos viendo es que paulatinamente el mercado le está exigiendo al gobierno americano que pague cada vez más por su deuda. Cuando uno mira la forma de la curva, ¿sí? el empinamiento, como el que llamamos técnicamente, eso se está poniendo cada vez más pronunciado. Las tasas de 30 años recientemente acaban de quebrar el 5% anual, lo cual per se no dice nada, pero psicológicamente sí es un hito relevante. Si además tenemos en cuenta que el Poder Ejecutivo en Estados Unidos está enviando al Congreso, como ellos le llaman un tax bill o un budget bill, que contiene rebajas de impuestos sin la contrapartida en la rebaja de gastos, por lo tanto un incremento del déficit fiscal, estas preocupaciones van a ir en aumento y creo que son realmente, más allá del tema de los aranceles, el gran tema de discusión para los próximos meses. Bueno, entonces, Nico, hablamos de la macro, hablamos de las tasas, en particular de las de largo, pero cuando empezamos esta charla mencionaste la debilidad del dólar. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo había mencionado que en principio de eso, digamos, estaban convergiendo dos fuerzas cíclica y una fuerza estructural. Nosotros no estamos diciendo que el dólar va a dejar de ser la moneda de reserva de valor global, digamos, ¿no? Eso es un tema, digamos, casi que podrían pasar décadas todavía para que esa situación se revierta. Pero sí vemos una situación parecida a la que vimos desde 2001 a 2008, mejor dicho, la primera década de este milenio, en donde el dólar se depreció 40%. O sea, el dólar, entre esas dos recesiones, 2001 y 2008 en Estados Unidos, perdió 40% de su valor. Y no por eso dejó de ser la reserva global, la moneda de reserva global.
creo que en este caso podemos tener un escenario similar donde por una buena cantidad de años el dólar vaya perdiendo valor relativo frente a otras monedas. Muy bien, Nico, ante todo lo que contás, es lógico y cabe esperar que el mundo responda. Un caso paradigmático es el de Alemania, un ahorrador histórico y prestamista de Estados Unidos que decide cambiar su historia y anuncia un aumento en su gasto de más de 20 puntos del PBI para los próximos 10 años. Y esto lo podemos atar con lo que decíamos del acuerdo de Mar-a-Lago, ¿no? Es decir, Alemania responde a ese lineamiento de Estados Unidos, ahora te defendés solo, diciendo ahora efectivamente me voy a defender solo, porque mucho de ese gasto va a defensa. ¿Todo esto cómo juega en relación a la calidad de los activos norteamericanos y lo que al fin y al cabo Estados Unidos tiene para ofrecer al mundo? Esto digamos, es un poco el aspecto estructural el cual mencionaba antes, ¿no? Estados Unidos ahora le está ofreciendo al mundo un producto de ahorro en dólares de menor calidad del que le ofrecía antes. Digamos. De hecho, Moody's le acaba de bajar la última AAA a la calificación de la deuda. Así que estas grietas en la calidad crediticia americana generan que el que tenía una predisposición ahora a ahorrar en dólares tiene dos vías: o ahorra o destina su ahorro a otras monedas o bienes, oro por ejemplo, o le exige a Estados Unidos una tasa de interés mayor. Pero la realidad es que, digamos, estas fuerzas son las que tienden a generar una mayor debilidad en el dólar, ¿no? En la moneda norteamericana, relativo al resto de las monedas y a los bienes, lo cual, digamos, al final del día no es otra cosa que mayor inflación también. Muy bien, entonces, un escenario más incierto, un escenario al cual no estamos acostumbrados, que tenemos que seguir intentando entenderlo, y ante eso el comité responde de qué forma. ¿Qué se discutió en el comité entonces en relación a esto? Nosotros estuvimos durante 15 años concentrando nuestras tenencias, ya sea de activos en renta fija o activos de renta variable, alrededor del dólar. Porque la verdad que los últimos 15 años, desde 2010 hasta 2025, la performance del dólar ha sido muy satisfactoria en ese sentido. No había ningún motivo por el cual cuestionar ese lugar, ese destino para las inversiones y esa moneda. Más allá que además el 99% de nuestros inversores tiene la cabeza seteada en dólares. Así que los retornos que nosotros obtenemos en los portafolios son retornos expresados en dólares. Eso se terminó y en esta primera etapa, porque esto es una situación que se va a ir desarrollando a través de los años, pero en esta primera etapa tomamos dos decisiones relevantes. La primera es que nuestra exposición en acciones, en vez de ser una exposición concentrada en Estados Unidos, pasa a ser una exposición más diversificada a nivel global. Como ejemplo de lo que yo traía de 2001-2008, te puedo decir que mientras las acciones americanas durante ese periodo rindieron alrededor del 5% anualizado, las acciones globales medidas en dólares rindieron casi 10%. O sea que el rendimiento de las acciones globales fue muy superior al rendimiento de las acciones americanas. Creo que entramos en un terreno de ese estilo. El segundo gran cambio que hicimos es nuestra exposición a deuda de mercados emergentes, una parte importante y core de nuestros portafolios. La pasamos de deuda de mercados emergentes emitida en dólares a deuda de mercados emergentes emitidas en monedas locales. Monedas locales, peso mexicano, real, peso chileno, won coreano, etcétera, etcétera, etcétera. Esos rendimientos son, además de más altos en promedio que los rendimientos en dólares, tienen la posibilidad de defendernos, al no estar esos activos denominados en dólares, de defendernos de la depreciación de la moneda que se contrapone con la revalorización que las monedas emergentes esperamos que tengan hacia adelante. Otra vez, vamos al periodo 2001-2008, nos encontramos con que mientras que la deuda emergente tuvo un buen rendimiento durante ese periodo, porque fue una muy buena década para mercados emergentes, con una fuerte contracción del riesgo crediticio,
tenemos retornos de alrededor del 4 o 5% en términos anualizados, mientras que la deuda en moneda local de mercados emergentes, el rendimiento fue arriba de los 2 dígitos, digamos, más de 10% anual durante todo ese periodo. Así que ahí vemos otra oportunidad para diversificar los portafolios, dejarlos, digamos, obviamente concentrados en su mayor parte en el dólar, pero empezar a diversificar el portafolio para beneficiarnos de la apreciación del resto de las monedas en el portafolio. Entonces, Nico, podemos concluir que el mensaje que emana del último comité global es que podemos seguir maximizando nuestro retorno en dólares, pero a través de la exposición, ya sea en monedas emergentes o en acciones globales, ¿no es así? Exacto, digamos, esas son las primeras propuestas que hacemos para empezar a andar ese camino de diversificación del portafolio. Así que, bueno, gracias Gustavo, por acompañarme esta vez en el video, y gracias a todos por darnos estos 10 minutos de su valioso tiempo.